Estaba leyendo en Job, capítulo 34, desde el versículo 3 dice, porque el oído distingue las palabras, como el paladar prueba la comida. Escojamos para nosotros lo que es justo, conozcamos entre nosotros lo que es bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir respecto a mi derecho? Mi herida es incurable sin haber yo cometido transgresión. Y esta palabra del Señor quizás no la podemos poner mucho en contexto en esta época de Pascua específicamente, pero sí tiene que ver con el contexto en que nos toca vivir esta Pascua, que es justamente este contexto de estar en medio, padeciendo en medio de una pandemia, donde está la iglesia como aquella arca de Noé en medio de una amenaza inminente de inundación y de aniquilación de la vida en la tierra en ese momento. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque aquí el que está hablando es Eliú. Eliú hace un reproche a Job porque Job dice estas palabras justamente. Él dice que él es inocente, que él no cometió transgresión y que Dios le quitó el derecho. Como que Dios le quitó la justicia. Y por eso dice Eliud, el oído distingue las palabras como el paladar la comida. Porque Eliud está diciendo, si fueras bueno, no te pasarían estas cosas. Despertate, Job. En realidad sos un pecador, sos un transgredor. Después lo vemos eso más adelante. Y este sentimiento que tiene Job es un sentimiento que muchas veces yo lo he escuchado. Job tenía razón. No voy a hablar de la actitud de Job porque Job tenía razón. Dios le estaba quitando el derecho cuando él no había cometido transgresión. Esa es otra historia para otra prédica. Pero lo que voy es que esta forma de pensar de Job, yo lo he visto en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? A ver si me hago entender. Porque he escuchado, sobre todo aquí en Europa, Dios nos está mandando una prueba, el diablo está enojado, declaramos que la pandemia se para ya, cancelamos la pandemia, el diablo no tiene poder, esto lo está haciendo el diablo, y como si Dios nos estuviese quitando a nosotros el derecho, y como si no estuviésemos de parte de Dios. Y en este tiempo yo me he llamado a silencio, realmente lo digo, porque no podemos decir ni una cosa ni la otra. Job podía decir estas palabras porque él se conocía a sí mismo y conocía su relación con Dios. Pero en esta época la iglesia no conoce su relación con Dios. Está brillando la imagen, el hombre como siempre ha pasado, el querer ser más que el otro, el querer saber más, el que tener quién tiene palabra profética, quién la lanza, quién no la lanza, a quién ministrar, quién no ministrar. Hay muchos ministradores, muchos iluminadores. Estamos viviendo una época donde la iglesia no está, al menos yo, llamándome a silencio y a reflexión y con mucho temor, en mi plena ignorancia, preguntándole al Señor, no por qué. Ni tampoco un para qué, porque también está la frase famosa, no preguntes por qué, sino para qué. Ni por qué ni para qué. Porque la palabra de Dios dice muy bien que cuando el Señor se pone en pie para juicio, Él no dice por qué lo hace. No os toca a vosotros saber lo que mi Padre puso en su sola potestad, lo que mi Padre decidió sazonar, o sea, obrar, condimentar, diseñar en su sola potestad.
Inclusive Jesucristo, cuando le preguntaron cuándo sería el día y la hora, dijo: yo no la sé, la sabe mi Padre. Y en este tiempo nosotros estamos creyendo que esto es como una obra del enemigo. No, permítame con toda sencillez decirle que esto no es del enemigo, esto viene de Dios. Y escuchando a la iglesia, tantos predicadores, tantas personas, tantos hermanos, decir tantas cosas, me he dado cuenta que no estábamos escuchando lo que Dios dice sin palabras. Este mismo Eliud dice que Dios habla muchas veces, él lo va a decir más adelante, y que Dios muchas veces habla sin palabras. El Salmo 19 dice que un día emite otro día sabiduría, y que por toda la tierra salió su voz. Dios no necesita a veces darnos una palabra o hacernos entender las cosas. Pero lo que el Señor me hacía entender es que aquel que conoce la palabra de Dios, que ha ahondado en la palabra del Señor y ha vivido conforme a la palabra y se ha sujetado en su vida a Dios, a una iglesia, a pastores, a gente que ha tenido trayectoria de una vida de consagración. Y no me refiero a servicios de estar ocupados, sino una devoción, una consagración, un temor del Señor, son los que van a entender. Y los que van a estar en silenciosa oración de parte de Dios. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y he visto que se ha desparramado mucha palabra y muchas predicas y muchas cosas. Y no se han dado a entender a la iglesia, y a la iglesia primeramente, que Dios está permitiendo esto para ver quiénes son los aprobados y para sacar a luz lo que hay en nuestro corazón en relación a lo que conocemos y cuánto conocemos del Señor, porque Dios es inconocible, pero sin embargo Él se da a conocer a nuestros corazones según cómo somos cada uno. Y eso es lo que a mí me ha traído en este tiempo esa reflexión, decir: Señor, estoy de tu parte, porque oro por los que están infectados, oro por los que están enfermos, por los que están en su lecho de muerte. Oro porque el Señor pare esto, pero aún orando tengo que tener conciencia de que si estoy de parte del Señor, tengo que dejar que Él también no me dé respuestas, ni me quiera yo dar a mí misma las respuestas. Iglesia, en este tiempo el Señor nos está llamando a escucharle en las cosas que Él hace. Él nos está llamando a buscarle a una comunión más íntima con Él. Reflexionaba en esta mañana también cuando dice Hebreos que nuestros padres terrenales nos castigaban y aún nosotros los venerábamos. ¿Cuánto más a Dios? ¡Qué disciplina! Dios está enviando esto también para la iglesia. Estamos en la misma bolsa. Cuando en la tierra de Gosén Dios envió las plagas a Egipto, las primeras, el pueblo de Israel también se las llevó puesta, hablando mal y pronto. Las sufrieron. Luego el Señor los hizo entrar a su casa, a pintar los dinteles con la sangre del cordero que tenían que compartir con la familia, y los puso al resguardo del resto de las plagas. No estamos exentos de nada. Y esta mañana reflexionaba también en que creo que es la primer Pascua desde aquella vez que estuvo el pueblo de Israel en Gosén, cerrados en sus casas, que la iglesia pasa una Pascua dentro de su casa sin poder salir, rodeado de muerte a su alrededor y rodeado de situaciones inexplicables, sin poder saber dónde está el peligro, sin poder verlo. Y nos ha tocado ahora como iglesia vivir lo que el pueblo de Israel vivió en aquella época. Por eso, iglesia, en este tiempo yo quería compartir este texto que habla de
del derecho que a veces le exigimos al Señor. Oraba una persona, la escuchaba orar y decía: esto no puede ser tuyo, Señor, porque tú eres amor, tú no quieres que las almas se mueran, tú no quieres que suframos. Es cierto, pero realmente creemos, estamos convencidos que un Dios de amor no puede permitir esto. Conocemos lo suficientemente a Dios. Podemos pensar con el sentido común que porque Dios es amor esto no lo esté permitiendo. Dios lo está presentando delante nuestro para orar por las almas. Hoy reflexionaba y decía: Señor, ¿cuántas almas están muriendo sin ti? ¿Cuánto hace que no predicamos? ¿Cuánto hace que no le dice a una persona que Jesucristo es el único Señor y Salvador? Hoy predicamos, pero nuestra vida no va acorde a lo que predicamos, entonces las personas no se pueden convertir. Cuando oramos por los médicos, yo trabajo con 2 médicos en matrimonio. Cuando llegué a la casa estaba devastada, ni duermen. Y oro por ellos, como oro por todos los trabajadores que están trabajando en este tiempo, por la gente que está infectada, por la gente que está sufriendo. Pero en estas Pascuas, en este tiempo, pensemos más en lo que Dios está haciendo y decirle al Padre: Padre, no entiendo, pero estoy de acuerdo contigo. Jesucristo en la cruz. Ahora sí voy a tratar esto que tiene relación con la Pascua. En la cruz se desconectó del Padre para cargar nuestros pecados, porque estuvo todo ese tiempo que sufrió por nosotros de acuerdo con el Padre, del lado del Padre. Pero para poder estar del lado del Padre tuvo que soportar una cruz y cargar con nuestros pecados. Dice que Él sufrió tal contradicción contra sí mismo por cada uno de nosotros, por el gozo puesto delante de sí. Dice: menospreció lo oprobio. Estar del lado de Dios, estar del lado del Padre, no siempre es un camino de rosas, no siempre va a ser como queramos las cosas. Y no estoy quitando que Dios no guarde, que Dios no cubra con su sangre, que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen, que el Salmo 91, no estoy negando nada de eso. Lo que estoy diciendo es que este es un principio de dolores. Y la iglesia, usted, yo, ¿de qué lado estamos? Por mucho que nos duela. Porque a veces está la otra cara de la moneda. Queremos defender a Dios. Justamente una de mis hijas me decía: mamá, ¿cómo Dios puede permitir que muera tanta gente? ¿Cómo decís que Dios lo está permitiendo? Son preguntas difíciles. Yo la puedo entender, pero para mí. Luego ella comprendió cuando vio y el Señor le habló y le mostró cosas. No entendemos cómo Dios trabaja. Los que leen la palabra de Dios sí. Y saben cómo orar, y saben cómo predicar y cómo preparar al pueblo. Muchos lo han tomado, y no es todo quitar el gozo de la salvación y la alegría, porque ya con mis hijas me maté de la risa por unas situaciones que pasaban. Somos felices, igual en medio de la prueba, pero tener un llamado a la reflexión, a la devoción y al quebranto. Dejarnos de tantas pavadas, de tantas cosas que ya no tiene vuelta de rosca, no hay forma de hacerlas que giren para nuestro favor. O estamos con Dios o estamos con el diablo.
Yo creo que le decía a Olga en un audio que hasta el diablo tiene miedo, porque cuando el juicio empiece por casa, cuando el juicio siga por la humanidad, el diablo sabe que tiene las horas contadas. Estaba muy tranquilo porque parecía que Dios no pasaba naranja, ¿no? El lesbianismo, la homosexualidad, la promiscuidad, el aborto. Si ustedes vinieran a Europa, lo que es esto, hay veces que no resistimos las cosas que vemos, las publicidades, lo que se ve en la calle. Tanta corrupción moral, tanta descomposición humana, tanta transgresión del hombre. Parecía que Dios no. Y ahora es cierto que este virus puede ser pasajero, que fue creado en un laboratorio, que alguien lo plantó en China, puede ser muchas las causas. El hombre está detrás de esto. Y el diablo lo que hace es nuevamente adormecer a la iglesia en pensamientos que no. Eliú estaba adormecido, no comprendía, por eso después Job, al final del libro Dios lo hace a Job interceder por ellos para que reciban perdón. Entonces, hermanos, en este tiempo yo les animo a la iglesia, a la congregación, a los pastores, a mirar, no como dice solo Hebreos por palabra, puesto los ojos en Jesús, porque eso a veces suena tan repetitivo, sino verdaderamente mirarse al espejo la palabra de Dios y poder preguntarse, inclusive dudar de sí mismo, decir, ¿estoy haciendo las cosas? ¿Estoy bien? Sí, porque estoy a una cuadra de lo que es el centro y la gente aquí no para, es desobediente. Y me llamó una vecina, tiene 95 años, para preguntarme cómo estábamos, que no sabía nada de nosotros, y comenzamos a hablar y le digo, Magdalena, ¿tiene a Jesús en su corazón? Y ella me dijo, tengo a Santa Rita, la tengo conmigo. Le digo, no. Usted necesita a Dios, al Hijo de Dios en su corazón para que las cosas cambien. Ella tiene 95 años. ¿Saben qué me respondió? Me dijo, no, gracias. No lo necesito. Le digo, Magdalena, recemos juntas. No, te llamaré y te diré si lo decido. Ok, Magdalena, pero recuerde, Jesucristo le puede dar una vida distinta a partir de ahora. Y no va a necesitar nada más que a Él y hablar como está hablando conmigo. Y luego nos despedimos. Y nuevamente fue como una confirmación de decir otra vez, Señor, entiendo, Padre mío. Aún a los 95 años, al restito que le queda de vida, no van a querer saber nada de Dios. Cuando esto termine y las puertas se abren, ¿qué mundo encontraremos? ¿Gente enojada con Dios con los puños hacia arriba insultándole? Sí. Gente que va a decir, tu Dios, me venís a hablar de tu Dios y permitió lo que pasó con tanta gente que falleció. Nos estamos preparando, hermanos. Puede que encontremos gente sensible, gloria a Dios, pero serán los menos. Que en este tiempo de Pascua podamos reflexionar en esto, que Jesús nunca dejó de estar del lado del Padre. Cuando le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú, estaba diciendo, no, me cuesta aceptarlo, pero si tú lo envías, heme aquí. Hermanos queridos, iglesia hermosa, les mando mis cariños. Bienvenidos a los hermanos nuevos, no les conozco, nunca les vi la cara, pero en el cielo, si no nos encontramos, le veremos, y si no, cuando vuelva a Argentina por trámites, porque volveré, los conoceré. Saludo a los pastores, a los hijos de los pastores, saludo a la congregación, a los hermanos que conozco cara a cara y pude tener el privilegio de estrecharles y abrazarles. Les doy todo mi cariño, el cariño de mis hijas, y felices Pascuas. Que el Señor me los bendiga grandemente, y en todo momento recuerden que cuando estamos con Jesús, cuando estamos con Él, estamos de su parte.
Y los que están de su parte pueden parecer como no. Pero es mejor estar del lado de Dios que estar del lado de uno mismo, de lo que dicen otras voces o lo que quiere decirnos el mundo. No permitamos que el enemigo, que está trabajando, sí, tejiendo cosas que no son, para darnos a entender algo que no es. Que abramos la visión espiritual a través de la palabra de Dios, de la oración y de la consagración y con la congregación, para que podamos discernir, como dice la palabra del Señor, estos tiempos. Que el Señor los bendiga. Felices Pascua y un abrazo y cariño a todos.